Hola, estamos con Javier Álvarez. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Bien. Antes de empezar a hablar con él, os voy a contar un poco quién es, que algunos seguro que ya lo conocéis. Javier Álvarez Jabo es artista digital, especializado en instrumentos e instalaciones interactivas, creadas desde un estilo personal, basadas en el uso de la luz, motores, sensores y vídeos en tiempo real. Es el fundador del estudio Light Notes. Es director y fundador de Math Center School Audiovisual School, de Barcelona. Tiene más de 10 años de experiencia nacional e internacional en la escena audiovisual y además ha desarrollado instalaciones ad hoc para gente como Ferran Adrià y marcas como Vodafone, Absolut, Cosmocaisa, Vice, Volkswagen, entre otras. Impresionante, la verdad que... vamos a empezar un poco vamos a empezar por el principio de tus inicios. Preparando la entrevista me encontré en YouTube con una entrevista que te hicieron en 2018 y en ella a un medio alemán, Pest One o algo así, ¿verdad? Sí. Y en ella contabas una historia que mola mucho porque contabas lo siguiente. Contabas cómo, bueno, tu primera instalación fue una instalación que hiciste en una rave en Barcelona. Exacto. Una instalación muy sencilla, 4 tiras de luz, ¿no? De 20 metros cada una. Y decías que la reacción del público fue emocionante, ¿no? Dices, cuando hago visuales, a veces la gente se acerca y te dice cosas como, está muy bien, me ha gustado mucho este vídeo, pero cuando subes la música y enciendes la luz, la gente flipa. Claro. Y recuerdo que cuando contabas esto te cambiaba la cara, ¿no? Y esta historia me mola mucho porque me da la sensación de que fue como un momento de revelación para ti, ¿no? Dijiste, aquí hay algo, ¿no? O sea, una cosa es que el vídeo tal esté bien y otra cosa es notar esa cosa, esa impresión en las caras, ¿no? Esa emoción. Eso fue, digamos, el momento de cambio. Yo antes había trabajado básicamente con vídeo, o digamos el núcleo era el vídeo. Y estaba ya un poco cansado, siempre he sido muy curioso, siempre me he dedicado a investigar cosas. Y ahí se me planteó eso, en una rave que montaban unos chicos, unos franceses, pues me dijeron que me daban manga ancha para que yo hiciera algo. Entonces ya estaba como jugueteando de lejos con la luz y ahí fue como la primera vez que dije, venga, va, metemos algo. Y es lo que tú decías, la sensación de, yo había hecho ya visuales pues por toda Europa, en Tokio, en un montón de sitios. Y nunca tienes ese feedback de la gente. Y ahí sí que noté algo diferente. Sí que noté que tan simple como apagar y encender la luz en un momento clave con la música puede volcar el sentimiento de la gente. Entonces dije, coño, pues vamos a aparcar un poquito el vídeo, de momento, y vamos a profundizar y seguir investigando en esto. De ahí también viene un poco, que esto es como otra anécdota, el nombre del estudio. El estudio es Light Notes, pero que en realidad viene del Notas de las Luces. Porque yo me puse muy pensado, muy cansino con las luces, entonces pues viene un poco de ahí el chascarrillo. Claro, Light Note, que era siempre mucho más bonito en inglés que el Nota de las Luces. En la web del estudio hablas que te gusta, que amas hacer cosas raras, experimentar y crear nuevas herramientas. ¿A qué llamas cosas raras especialmente? Pues mira, cosas raras... A ver, yo cuando la gente me pregunta qué soy, yo muchas veces lo digo en broma, pero en realidad lo digo en serio, yo soy inventor. O sea, yo me dedico a diseñar y a fabricar cosas que muchas veces no llevan a ningún sitio y otras cosas que sí que evocan emociones y sentimientos en la gente, que es algo que me parece realmente bonito. De un elemento que no tiene vida, que por sí solo no es nada, que pueda provocar esas sensaciones o esos estímulos en la gente. Entonces, inventos raros, pues a ver, por ejemplo, cuando llegué aquí a Madrid, que estuve en un coworking, en Ucrania, en un sitio fabuloso, tenía un problemazo con las plantas. Nadie las regaba, tal, entonces a mí se me ocurrió hacer un invento, que básicamente era un microprocesador con unos sensores de humedad, conectados, metidos dentro de las plantas. Entonces hacía unas mediciones de humedad de la tierra y cuando la tierra ya no estaba lo suficientemente húmeda, la planta hablaba. Entonces las plantas tenían nombre, una era Paco, otra Manolo, otra Lolita, ¿sabes? Entonces decían, soy Lolita, dame agua. O el otro, soy Paco, échame una birra. O sea, y hiciste lo que siempre hemos querido que hagan las plantas, que es que nos ayuden un poco exacto, claro. a cuidarlas, ¿no? Exacto.
Pues entonces, claro, se podía montar un sistema de riego que automáticamente... Pero me parecía un poco más curioso y que además así seguía teniendo el componente humano de tienes que ir a echarle agua. Claro. Pero por lo menos la planta está hablando contigo y ya te está pidiendo el agua. Claro. Pues ese tipo de inventos pueden ser luego, yo qué sé, para... Ahí, Javier, cuando dices cosas raras, perdona que te interrumpa, claro, es que cada uno, por cosas raras, se puede imaginar cosas muy raras, ¿no? Lo que tu imaginación te dé, pero yo os voy a decir un poco qué cosas raras son estas, ¿no? Burbujas de jabón rellenas de vapor de hielo seco controladas en tiempo real. Esculturas diseñadas para esparcir la luz en 1000 direcciones. Simular auroras boreales con el movimiento del cuerpo humano. Tú haces estas cosas y yo me viene a la cabeza de la manida cita de Arthur C. Clarke, ¿no? De que cuando una tecnología es lo suficientemente avanzada parece magia, ¿no? Y muchas de las cosas que haces tiene este componente de te sientes como un niño delante de algo que dices, wow, ¿no? Esto... Exacto. Y te diré más, muchas de ellas, de hecho, no todas, pero casi las más complejas, realmente en tecnología y en desarrollo son las más simples. Pero es el conseguir que el concepto se desarrolle y llegue a buen puerto. Muchas veces nos liamos en hacer algo súper sofisticado, complicado y demás, y luego es siempre lo más simple lo que funciona. Eso es una cosa que también me ha costado mucho, porque yo al principio pues era bastante borriquito, entonces todo era muy lleno, usando 1000 cosas, lo más complejo posible, y claro, cuanto más complejo, más fallos puedes generar. Entonces cada vez me he ido como viniendo a menos, a simplificar, a limpiar, a depurar. Ese proceso es muy interesante, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Claro. Estás al principio quizá poniendo demasiado artificio en las cosas y el tiempo lo único es ir quitando e ir quedándote un poco entendiendo qué es lo básico, ¿no? Y Exacto. ese es el... También, claro, la tecnología ha avanzado muchísimo. Ya te digo, tú has dicho 10 años, pero en realidad llevo casi 20, liado entre una cosa y otra, desde que empecé en vídeo, a que pasé a luz, la parte de formación, ahora pues todas las experiencias inmersivas que hago, etc. La tecnología, como te decía, ha variado muchísimo. Y yo antes, para hacer un proyecto, a lo mejor necesitaba 3 ordenadores, 5 programas vinculados todos entre ellos, tal. Ahora, con un portátil y una buena programación, ejecuta. Entonces también ahí te simplificas mucho más la vida y puedes profundizar más en la idea y no dedicarle tanto tiempo a eso, digamos. Y luego, claro, los proyectos que haces son proyectos muy complejos en el sentido de toda esta tecnología. Luego además son proyectos que al ser instalaciones necesitas asegurarte que funcione. La parte técnica tiene que estar muy bien resuelta. Imagino que para eso necesitas un proceso o unos procesos como muy claros, ¿no? muy asimilados y muy bien estudiados, ¿no? ¿Cómo es? O sea, para entenderlo, cuando te llega un proyecto y te han aceptado el presupuesto, ¿qué es lo primero que haces? Darle la vuelta al proyecto. Sí. A ver, mi trabajo, digamos, el 80% de mi trabajo es investigación y desarrollo, y más de por un tubo. Entonces yo me pego, aparte de lo que más me gusta, diseñar y desarrollar, y genero como diferentes vías de trabajo, diferentes tecnologías que luego se pueden adaptar a muchos tipos de eventos o output final. Y claro, cuando te llega un briefing o una idea, tú enseguida atas y dices, vale, esto lo haría con esta tecnología, lo combino con esta otra, lo represento de esta manera, pero al verlo así no te termina de cuajar la idea. Entonces ya le repropones al cliente un rebrief. Y vas haciendo, vas terminando y al final pues terminas cuajando toda la idea así, de esa manera. Pero básicamente es desarrollar mucha tecnología que puedo reutilizar de diferentes maneras. O sea, son investigaciones y desarrollos que haces a priori, ¿no? Ya tienes cacharreados investigados. Me llevan 2 investigados. meses, hay veces que me llevan 2 años. Pero claro, por ejemplo, pues he desarrollado unos sistemas de reconocimiento del cuerpo humano, de tracking, que me valen para diferentes cosas. Puedo detectar cuando una gente saluda, cuando salta, cuando se mueve, en qué dirección, qué tamaño tiene. Claro, eso vale para miles de proyectos. Y luego lo puedo vincular con muchas cosas, con una representación en pantalla, un elemento que se mueve, un sonido que suena, una luz que cambia de color. Entonces, claro, es lo que te digo, esta tecnología se puede aplicar luego a muchos procesos creativos. Estamos en el Madrid Design Festival y
y lo recuerdo, lo recalco porque tú eres de Cádiz, has vivido en Barcelona, luego en Madrid, has hecho proyectos por todo el mundo, o sea, tienes ya como una visión amplia. ¿Cómo trata Madrid a sus artistas visuales? Pues mira, Madrid es un sitio que estoy cómodo, porque aparte Madrid tiene una cosa que me gusta mucho y es que la gente le gusta compartir. Es decir, en otras ciudades que he estado o en otros sitios que he trabajado, sí que encuentras que la gente es un poco más recelosa de su trabajo y de unirse. Ya no te digo crear alianzas, pero sí colaboraciones, que creo que todo el mundo puede aportar y puede ganar en conjunto. Aquí en Madrid es como súper fácil eso. Enseguida que le cuentas tu peli a alguien, pues yo tengo otra, oye, pues nos podíamos juntar y hacer esta. Y se crean unas sinergias muy bonitas que me gustan. También veo como más el trabajo más profesional y la gente está mucho más volcada con la cultura, con más conocimiento de diferentes áreas, además de la suya. Entonces, Madrid es una ciudad que merece la pena estar aquí. ¿Te es más fácil hacer trabajo en equipo que en otras? Es más fácil hacer trabajo en equipo, es más alegre. Es más alegre. Porque hacerlo lo puedes hacer en cualquier lado al fin y al cabo, pero hay veces que lo haces a regañadientes y hay veces que lo haces con alegría. Y aquí surgen cosas con alegría. Creo que es un poco eso. Oye, me ha parecido súper interesante lo que contabas sobre la relación de proyectos que ha contado Quique y cómo te relacionas con la tecnología, pero son muchos procesos instalativos que supongo que muchos tendrán que ver con el arte. Sí. Supongo que muchos serán en espacios artísticos, en museos. ¿Cómo te relacionas con el arte? ¿Te consideras en parte artista o siempre es como desde el punto de vista del diseño? A ver, yo para mí la palabra artista está un poco sobrevalorada, creo. Creo que no solo un artista es un pintor, un escultor, para mí un cirujano también es un artista. Un tío que entre en un cuerpo, intervenga y salve una vida humana, oye, mi respeto. ¿Sabes? Para mí ese tío tiene un arte en las manos, aparte de un conocimiento que... Entonces, bueno, a mí lo que es el arte lo que me ha dado es mucha referencia, mucha idea y también mucha justificación a la hora de explorar. Porque claro, eso, yo creo muchas piezas y muchos inventos locos que obviamente luego ¿dónde los colocas? Claro. Claro, entonces un mercado muy bueno es el arte. Entonces, hay muchos festivales y hay muchos sitios donde se puede experimentar también. Porque yo he tenido piezas que como idea estaban muy bien, pero que luego cuando las montas en un sitio tienes una respuesta radicalmente diferente, con lo cual aprendes y te vale para la siguiente exposición. Pero entonces haces a veces la pieza antes que el encargo, es decir, ¿haces piezas sin encargo? Exacto. Yo hago piezas por gusto o por investigación. Y luego le doy un giro artístico y otras veces que sí son por encargo. Otras veces sí que me dan un poco, vale, pues tenemos este espacio, este evento, sabemos tu trabajo, queremos que hagas una pieza concreta para este espacio, que tenga a lo mejor un poco referencia con la idea del momento, del festival o de lo que sea, y otras veces anchas castillas. Entonces eso, por ejemplo, hay un festival aquí en Madrid, que bueno, nació en Madrid, Paraíso, que el primer año nos conocimos ahí y me dieron, la verdad es que toda la libertad del mundo para poder crear algo, y hice una pieza audiovisual que tenía mucho tiempo, llevaba mucho tiempo detrás de ella. Era una pieza, era un anillo de 30 metros de diámetro, que tenía 12 pantallas de gran formato, de 2 metros por 3 metros, y sonido 12.1. Claro, se han visto muchas piezas audiovisuales, muchas tal, yo ya venía de las visuales, pero lo que yo quería un poco aquí demostrar o ver o marcar un poco un punto de inflexión con lo que ya se había hecho, era con la sorpresa. ¿Qué tenía de sorpresa esto? Que el audio y la representación visual estaban íntimamente conectadas. Entonces, cada sonido, que la pieza completa, que eran unos 13-14 minutos, tenía unos 80 sonidos. Pues cada sonido tenía su representación y ese sonido podía de manera aleatoria salir por cualquier pantalla, con lo cual un sonido podía nacer allí,
morir allí, navegar por el espacio y todos se iban sumando. Entonces, la pieza no era compacta y cerrada en que siempre era lo mismo. Y claro, la cara de la gente era acojonante, con perdón, porque claro, le venía un estímulo frontal, se le venía detrás, le daba una vuelta, en el espacio podía haber hasta 50, 60, 80 personas, con lo cual la experiencia era colectiva, ya se sumaban. Y claro, conforme iba pasando, la gente me iba diciendo y yo iba reprogramando y rehaciendo para seguir amplificando la experiencia. O sea, jugabas con sus sentidos, ¿no? Claro, además, si era un festival, jugaba con sus sentidos y aprendía de sus sentidos. Claro, claro. No, que además si es un festival y iban ya con una copa de más, igual el efecto era... O dos. Claro, muy, muy interesante. Además, me gusta mucho tu relación con el sonido. O sea, ya hemos hablado de la luz, pero con el sonido. Has hecho 2 instrumentos que yo sepa, Pentatonix, sí, y un arpa interactiva, ¿no? Sí. Claro, la pregunta es, ¿hay un músico escondido dentro de Javier? Ya me gustaría. Es la única cosa que creo que tengo pendiente, la música. Estoy bastante sordo, pero tengo buen oído musical. Pero como que me cuesta mucho echarle tiempo al piano, a la guitarra, etc. La batería sí se me da bien. O sea, lo que es los ritmos, las bases rítmicas, sí se me da bien. Entonces lo que sí tengo son muy buenos colaboradores que me hacen piezas musicales. Jordi Di Fray, que me hizo para esa experiencia audiovisual, Leno, para Pentatonix, Calde Ramírez, un amigo de Cádiz, que también es un compositor muy bueno. Entonces, a mí me gusta participar pero dejo la pieza de sonido en manos de los artistas. El arpa, por ejemplo, esa fue como, digamos, el prototipo de Pentatonix. Pentatonix es un instrumento musical de luz, un instrumento colaborativo, porque realmente no es, a ver cómo lo explicaría, un instrumento como una guitarra, que una guitarra tiene su sonido y tú puedes tocar diferentes piezas en función de los acordes que hagas o con la fuerza que le des a la guitarra. Esto es una torre con 5 caras, con una octava, digamos, por cada cara, 12 barras, que cuando tú las tocas tienen un capacitor-sensor que mide voltaje. Entonces, sin el componente humano, que para mí es muy importante, el instrumento no está vivo. Entonces, como te decía, es un instrumento colaborativo que, rodeándolo de gente, pueden tocar diferentes barras y generar una pieza nueva y única. Obviamente Calde lo ha preparado para que todo sea armónicamente correcto, de manera que cualquier persona sin conocimiento toque y por lo menos suene bien. Te puede gustar o no gustar, pero por lo menos suena bien, suena correcto. Entonces, esa es un poco la idea de ese instrumento, hacer colaboraciones con diferentes músicos para que creen los bancos de sonido o instrumentos virtuales que luego se ejecuten en el instrumento. También hay una idea de juego, ¿no? O sea, claro. Siempre las cosas que creas, nadie ha tocado antes un Pentatonix, claro. Nadie ha tocado una arpa interactiva, entonces es casi... Pones a la gente y la conviertes en niños, ¿no? Claro. Que hay otra cosa... De hecho, los niños son los mejores. Siempre. Me has pisado la pregunta porque justo iba por ahí. Sí. Cuenta una entrevista una cosa que mola mucho, y es que el mejor feedback, ¿no? Te lo dan siempre los niños. Yo me imaginaba, igual tienes niños en el taller ahí esperando para que testen las cosas. ¿O? No, pero sí que me gusta juguetear mucho con ellos las instalaciones, porque, claro, primero que ellos no tienen referencias, que tú te has hartado de ver de documentación, de vídeos de YouTube, de Vimeo, de tal, y tienes más ideas en la cabeza. Ellos están abiertos a todo, y aparte ellos no tienen problema en decirte si algo les gusta, no les gusta, está bien, está mal. Entonces aprenden mucho de ellos. El Pentatonix cambió mucho gracias a 2 niños que vinieron en el primer evento en Mutec en Barcelona. Ah, sí, su feedback. Sí, de todo lo que era la reacción de luz era muy primitiva y luego pues evolucionó de diferentes maneras. Y también ellos fueron los que me dijeron, ah, sí, pero a mí me gusta que cuando toques la barra, claro, yo si la toco aquí o que la toco aquí, que suene diferente. Digo, pues no había caído en eso. Que para mí la barra era un trigger y pum, ya ahí tiene 60 barras. Pues no, ahora 60, pero con variaciones en cada barra. Claro. Fíjate. Qué bueno. Y todas esas ideas, las mejores han salido de niños. Y ya para terminar, queremos hablar un poco de futuro. Hoy en día yo creo que no hay película ni en Netflix ni en ningún lado que hable del futuro y que sea un futuro que mole, ¿no? O sea, antes
Tienes en Regreso al Futuro, te pinta un futuro que mola, con patinetes que no llegaron nunca, tal, pero hoy en día no, parece que no nos podemos imaginar el futuro de una manera mejor que el presente. ¿Tú qué futuro ves para artes visuales, para un poco tu actividad, ¿no? Pues yo creo que tal como se está llevando un poco todo y que ya estamos muy acostumbrados a tener teléfonos, tablets, etcétera, el futuro irá a que todo se controle a través de expresión corporal, de cuerpo, de movimiento. Es decir, si hemos pasado de tener libros y papeles a tener tabletas y ordenadores, yo creo que al final todo derivará en pensar, moverte y ejecutar todo de esa manera. Es decir, pasaremos a tener dispositivos y ser más capaces de controlar con nuestro cuerpo y nuestra mente casi todo lo que nos rodea, creo yo. Que ya has hecho algo de eso, ¿no? Me parece. Sí, ya hice una instalación, bueno, dos. Hice una exposición en Brasilia, y luego hice otra para un hotel aquí, en Madrid, que controlabas toda la luminaria de la fachada con la mente. Te ponías una diadema que te medía ondas cerebrales y entonces controlabas la luz de la fachada con la mente. ¿Y eso requiere de aprendizaje o...? Pues mira, ese proyecto ya había hecho la exposición, con lo cual ya tenía un poco la tecnología desarrollada, pero realmente se ejecutó ese proyecto en 4 horas de programación. Fíjate, increíble. Entonces fue, bueno, vinculando ciertas cosas y llegar a eso. Espectacular. Muy bien. Pues nada, esto es todo. Muchas gracias a vosotros por dedicarnos tu tiempo y un placer. Igualmente.